riesgo cero no existe. Siempre que nos ponemos a hacer una obra, tenemos riesgo y no lo podemos evitar. El riesgo está ahí y, bueno, pues tenemos que gestionarlo para que de alguna manera, pues la transferencia que hagamos al asegurador o las explicaciones que demos ante quien corresponda, pues pueda justificarnos de por qué hemos hecho las cosas así y de alguna manera pues responder, ¿no? Entonces, pues todos estos riesgos que hemos comentado necesitan de alguna manera pues ser gestionados. Por otro lado, tenemos un problema que normalmente pues las normas, los códigos como la NSR 10 han generado pues por parte de los profesionales mucho interés en diseñar para cumplir el código y no siempre pensamos en lo que va a pasar. Entonces los ingenieros, los profesionales se referencian en el código, en la NSR 10 y de alguna manera pues nos hace perder el foco en aquello que podemos lamentar, ¿no? La innovación, siempre estamos que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y, bueno, nuevos materiales, tecnologías, eso genera riesgo. No sabemos cómo van a comportarse esos elementos, los vamos a utilizar porque es bueno que un constructor evolucione, aplique la evolución de la técnica, pero tiene que ser como un buen capitán de navío que lleva su obra y es capaz de navegar entre los riesgos y llevar la obra al buen fin, terminarla y estar satisfecho con lo que ha hecho. Por otro lado, también el código técnico que me refería antes pone mucho hincapié en el edificio terminado y no está muy enfocado a las situaciones durante la obra. Hoy nos toca hablar de la gestión del riesgo para la obra. Existe ya en Colombia una ley, que es la ley 1796, que trata de garantizar los daños que puedan producirse después del acta de primera ocupación. Entonces, de alguna manera, pues la norma atiende mucho al futuro, pero no tanto, ya lo veremos, resuelve los problemas o expone el enfoque de, digamos, de solucionar los escenarios que se dan en una obra. Por otro lado, todos, en general, los contratistas, pues acuden al seguro como si fuera a comprar una póliza, olvidándose que son pólizas de riesgos nominados. Es decir, que nosotros podemos hablar con el asegurador, decirle qué riesgo tenemos y que el asegurador acepte el financiarnos ese riesgo, recibir ese riesgo. Hay otros riesgos que no va a asegurar, no son asegurables, y otros que no estarán asegurados. Pero esta confusión de contratar una póliza y pensar que ya tengo todo transferido al asegurador no es cierto y es un problema. Y también el contenido de la póliza, que mucha gente pues no conoce las coberturas, qué riesgos tiene cubiertos, en qué condiciones tiene cubiertos los riesgos, etcétera, y todo eso son problemas, ¿no? Que hacen que después todos estos riesgos tengan que ir a la responsabilidad civil. Y entonces, claro, en una póliza, digamos, un atendimiento por parte del seguro de responsabilidad civil se demora mucho en el tiempo y trae consigo perjuicios muy importantes, ¿no? Los estudios previos, esto que voy a decir es muy importante, de las obras, pues tratan de cumplir los mínimos que el código técnico establece. Y uno pues a veces se olvida de hacer cálculos o estudios enfocados también digamos, a la fase de la obra. Nosotros, como bien han dicho, pues estamos trabajando con el seguro decenal que esperemos en diciembre entre en vigor en Colombia, y estamos analizando muchos de estos trabajos que se hacen para las obras y no todos son como tendrían que ser, y por eso, pues, imagínense, si ya no son todo lo que tenían que ser para el después, que sería para durante la obra, ¿no? Bien, entonces, durante la obra, además, tenemos que contemplar que hay acciones, influencias, puede haber temblores, puede haber huracanes, puede haber situaciones extraordinarias que pueden acontecer durante el periodo de la obra. Y eso, digamos, tienen que gestionarse y prepararse para no lamentar esas situaciones, ¿no? Y además, pues también es importante cuando hacemos una obra, los materiales, los sistemas no están del todo preparados para sus
prestaciones finales, su desempeño de resistencia, y por tanto estamos en edades jóvenes de las construcciones donde no todo se comporta como esperamos.